Hola bonitas, ¿cómo están? Espero que muy bien. Sean bienvenidas a su canal Ideas en Crochet. En esta ocasión vamos a seguir trabajando en nuestro cuadro de pajarito. Nos quedamos en la vuelta número 29, así que el día de hoy vamos a comenzar a trabajar a partir de nuestra vuelta número 30. Antes de iniciar, les invito a suscribirse al canal si es que no lo han hecho. También a que activen la campanita de notificaciones y les agradezco mucho que compartan el video y me regalen su like. Vamos a comenzar con nuestra vuelta número 30. Lo primero que haremos será subir con 5 cadenas. Voy a tomar lazada y voy a fijar encima de mi siguiente punto alto. Esto me permite obtener mi primer casita. Voy a ir haciendo 2 cadenas de separación y me iré apoyando encima de cada casita de abajo. En total necesito tejer 9. Aquí ya llevo 3. 4. 5. 6. 7. 8 y 9. Vamos a continuar ahora con puntos altos. Necesito 7. Este ya es el primero. Voy a tejer el 2 y el 3 adentro de mi casita, el 4 encima de mi siguiente punto alto, 5, 6 y 7. Vamos a continuar ahora con una casita y 7 puntos altos más. Tejo 2 cadenas, fijo encima de mi último punto alto. Este es el primero de 7. Voy a tejer el 2 y el 3 adentro de mi casita, 4, 5, 6 y 7. Continuamos ahora con 2 casitas. Hago 2 cadenas, me brinco 2 puntos altos, fijo en el siguiente, 2 cadenas, fijo encima de mi último punto alto. Voy a tejer 7 puntos altos. Este ya es el primero de 7. Hago el 2 y el 3 adentro de mi casita, el 4 encima de mi siguiente punto alto, 5, 6 y 7. Así. Vamos a continuar ahora con 8 casitas en total. Tejo 2 cadenas, me brinco 2 puntos altos, fijo en el siguiente la primera, la segunda encima de mi último punto alto de abajo, la 3 encima del primer punto alto siguiente, la 4 encima del cuarto punto alto siguiente, la 5 me brinco 2 puntos altos, fijo en el siguiente, 6 me brinco 2 puntos altos, fijo en el siguiente, 7 me brinco 2 puntos altos, fijo en el siguiente, y la 8 la voy a fijar encima de mi último punto alto de abajo. Así.
Continuamos con 16 puntos altos. Este ya es el primero. Tejo 2 y 3 adentro de la casita. El 4 encima de mi siguiente punto alto. 5 y 6 adentro de la casita. El 7 encima de mi siguiente punto alto. Ocho, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Voy a tejer 13 casitas en total. Hago separación de 2 cadenas entre cada una y me voy apoyando primero en las que tengo abajo. 1, 2, fijo la 3 encima del primer punto alto. La 4 la fijo encima del cuarto punto alto. La 5 encima del séptimo punto alto. La 6 encima del último punto alto. Siete, 8, 9, 10, 11, fijo la 12 encima de mi primer punto alto y la 13 encima del cuarto punto alto de la vuelta anterior. Así. Vamos a continuar ahora con puntos altos. Este es el primero de 4. Tejo 2 y 3 adentro de mi casita y el 4 encima de mi primer punto alto siguiente. Hago 2 cadenas y fijo encima de mi cuarto punto alto de la vuelta anterior. Vamos a continuar con 7 puntos altos. Este es el primero. Hago el 2 y el 3 adentro de mi casita. El 4 encima de mi siguiente punto alto. 5 y 6 adentro de la casita y el 7 encima de mi siguiente punto alto. Cerramos nuestra vuelta con estas mismas 2 casitas. Hago 2 cadenas de separación entre cada una y de esta manera es como queda terminada mi vuelta número 30. Vamos a girar nuestro tejido. Comenzamos con la vuelta 31. Comenzamos subiendo con 5 cadenas. Voy a tomar lazada, voy a fijar encima de mi siguiente punto alto. Hago 2 cadenas de separación, fijo encima de mi primer punto alto siguiente y obtengo 2 casitas. Voy a tejer estos mismos 7 puntos altos de la vuelta anterior. 2,
3, 4, 5, 6 y 7. Así. Continuamos ahora con 2 casitas. Hago 2 cadenas. Fijo encima de mi primer punto alto de abajo 2 cadenas y fijo encima del cuarto punto alto de la vuelta anterior. Así. Vamos a continuar ahora con puntos altos. Este es el primero de 4. Tejo el 2 y el 3 adentro de mi casita y el 4 encima de mi siguiente punto alto. Continuamos ahora con 2 cadenas. Fijo encima de mi siguiente punto alto. Este es el primero de 7. Tejo el 2 y el 3 adentro de mi casita, el 4 encima de mi siguiente punto alto, 5 y 6 adentro de mi casita y el 7 encima de mi siguiente punto alto. Así. Vamos a continuar con 2 cadenas. Fijo encima de mi siguiente punto alto. Este vuelve a ser el primero de 7. Tejo 2 y 3 adentro de mi casita. El 4 encima del siguiente punto alto. 5 y 6 adentro de la casita y el 7 encima de mi siguiente punto alto. Así. Vamos a continuar ahora con 2 cadenas y comenzamos a tejer casitas. 1, 2, 3, 4, 5, fijo la 6 encima de mi primer punto alto de abajo y la 7 la voy a fijar encima del cuarto punto alto de la vuelta anterior. Así. Continuamos ahora tejiendo puntos altos. Este ya es el primero. Necesito realizar 31 en total. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, tejo el 14 y el 15 adentro de mi casita, el 16 encima del siguiente punto alto, 17 y 18 adentro de mi casita, 19 encima de mi siguiente punto alto, 20 y 21 adentro de mi casita, 22 encima de mi siguiente punto alto, 23 y 24 adentro de mi casita,
25 encima de mi siguiente punto alto, 26 y 27 adentro de mi casita, 28, 29 y 30 adentro de mi casita y el 31 encima de mi siguiente punto alto. Así. Vamos a continuar con casitas. Hago 2 cadenas, fijo encima de mi siguiente punto alto, 2 cadenas, fijo encima del primer punto alto siguiente, 2 cadenas, fijo encima del cuarto punto alto, 2 cadenas y fijo encima del último punto alto de la vuelta anterior. Vamos a tejer ahora puntos altos. Este es el primero de 7, hago 2 y 3 adentro de mi casita, el 4 encima del siguiente punto alto, 5 y 6 adentro de la casita y el 7 encima de mi siguiente punto alto. Así. Vamos a continuar ahora con 2 cadenas, fijo encima de mi cuarto punto alto de la vuelta anterior. Este es el primero de 7, 2, 3, 4, tejo el 5 y el 6 adentro de mi casita y el 7 encima de mi siguiente punto alto. Así. Vamos a continuar ahora con 2 cadenas, fijo encima de mi cuarto punto alto de la vuelta anterior. Este es el primero de 10, 2, 3, 4, tejo el 5 y el 6 adentro de mi casita, 7, 8 y 9 adentro de mi casita y el 10 encima de mi siguiente punto alto. Y vamos a cerrar nuestra vuelta con estas mismas 7 casitas de la vuelta anterior. Hago separación de 2 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 casitas en total. Y de esta forma es como queda terminada mi vuelta número 31. Vamos a girar nuestro tejido y vamos a comenzar con la vuelta número 32. Comenzamos subiendo con 5 cadenas. Voy a tomar lazada y voy a fijar encima de mi siguiente punto alto. Hago 2 cadenas de separación y en total tejo 5 casitas. 2, 3,
4 y 5. Así. Continuamos ahora tejiendo puntos altos. Este es el primero de 10. Voy a hacer el 2 y el 3 adentro de mi casita, 4, 5 y 6 adentro de mi casita, 7, 8, 9 y 10. Así. Vamos a continuar ahora con casitas. Hago 2 cadenas de separación, fijo la primera brincándome 2 puntos altos y fijando en el siguiente 2 cadenas, fijo encima del último punto alto, 2 cadenas, fijo encima del primero, aquí ya llevo 3, la 4 la voy a fijar encima del cuarto punto alto, la 5 encima del último, la 6 encima de el primero siguiente, la 7 encima del cuarto, la 8 encima del último, nueve, 10, 11, la 12 encima del primero, la 13 encima del cuarto y la 14 encima del séptimo punto alto de la vuelta anterior. Vamos a continuar ahora con puntos altos. Este es el primero de 7, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Vamos a continuar ahora con casitas. Hago 2 cadenas, me brinco 2 puntos altos, fijo en el siguiente, 2 cadenas, me brinco 2 puntos altos, fijo en el siguiente, 2 cadenas, me brinco 2 puntos altos y fijo en el siguiente. Y son 3 casitas. Tejo 7 puntos altos. Este ya es el primero de 7. Dos, 3, 4, 5, 6 y 7. Continuamos ahora con casitas. Hago 2 cadenas, fijo encima de mi último punto alto de la vuelta anterior, tejo 2 cadenas, 2, 3, 4, 5,
6 y 7 casitas. Voy a tejer ahora puntos altos. Este es el primero de 10. Hago el 2 y el 3 adentro de mi casita. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vamos a continuar con 2 cadenas. Fijo encima de mi primer punto alto siguiente y obtengo una casita. Voy a tejer 10 puntos altos otra vez. Ya tengo el primero, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voy a tejer el 8 y el 9 adentro de mi casita y el 10 encima de mi primer punto alto siguiente. Y cerramos nuestra vuelta tejiendo 7 casitas, siempre con separación de 2 cadenas. Hago la primera encima del cuarto punto alto, la segunda encima de la siguiente que tengo marcada, la tercera encima de mi primer punto alto, la cuarta encima del cuarto punto alto, la quinta encima de mi último punto alto y las 6 y las 7 ya las tengo marcadas en mi vuelta anterior. 6 y 7. Y es así, princesas, como queda terminada mi vuelta número 32. Vamos a girar nuestro tejido. Vamos a comenzar con la vuelta número 33. Iniciamos nuestra vuelta con 5 cadenas. Voy a tomar lazada y voy a fijar encima de mi siguiente punto alto. Así obtengo mi primer casita. Hago 2 cadenas de separación entre cada una y en total necesito 7. Aquí ya llevo 2, 3, 4, 5, 6 y fijo las 7 encima de mi primer punto alto siguiente. Vamos a continuar ahora con puntos altos. Este es el primero y necesito 10 en total. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Continuamos ahora con una casita. Tejo 2 cadenas, fijo encima de mi primer punto alto siguiente
y nuevamente tejo 10 puntos altos en total. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Así. Seguimos ahora con 6 casitas. Voy a realizar 2 cadenas de separación. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 casitas. Así. Continuamos ahora con puntos altos. Este es el primero de 4. Hago el 2 y el 3 adentro de mi casita y el 4 encima de mi primer punto alto siguiente. Así. Continuamos ahora con 2 cadenas. Fijo encima de mi cuarto punto alto de la vuelta anterior y voy a tejer 13 puntos altos en total. Este ya es el primero, 2, 3, 4, hago el 5 y el 6 adentro de mi casita, 7, 8 y 9 adentro de mi casita y 10. Así. Tejo 11 y 12 adentro de mi casita y el 13 encima de mi primer punto alto siguiente. Continuamos ahora con 2 cadenas. Fijo encima de mi cuarto punto alto, 2 cadenas y fijo encima del último punto alto de mi vuelta anterior. Tejemos 13 puntos altos en total. Este ya es el primero. Hago el 2 y el 3 adentro de mi casita, 4, 5 y 6 adentro de mi casita, el 7 encima de mi siguiente punto alto, 8 y 9 adentro de mi casita, 10 encima de mi siguiente punto alto, 11 y 12 adentro de mi casita y el 13 encima de mi siguiente punto alto. Vamos a cerrar nuestra vuelta tejiendo 18 casitas en total, siempre con separación de 2 cadenas y me voy apoyando en las que tengo abajo para comenzar. 2, 3, 4, 5,
5, 6, 7, 8, 9, fijo la 10 encima de el primer punto alto, la 11 encima del cuarto punto alto, la 12 encima del séptimo, la 13 encima del último, catorce, 15, 16, 17 y fijo la 18 encima de la última de la vuelta anterior. Y es así, princesas, como queda terminada mi vuelta número 33. Vamos a girar nuestro tejido. Vamos con la vuelta 34. Comenzamos nuestra vuelta con 5 cadenas. Tomo lazada y voy a fijar encima de mi siguiente punto alto. Así formo mi primer casita. Tejo 2 cadenas de separación entre cada una y en total necesito 16. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Así. Vamos a continuar ahora con puntos altos. Este es el primero de 7. Tejo 2 y 3 adentro de mi casita. El 4 encima de mi siguiente punto alto. 5 y 6 adentro de mi casita y el 7 encima de mi siguiente punto alto. Voy a tejer ahora 4 casitas, hago 2 cadenas, fijo encima de mi cuarto punto alto, 2 cadenas, fijo encima del séptimo punto alto, 2 cadenas, fijo encima del décimo punto alto, 2 cadenas y fijo encima del último punto alto. Así. Vamos a continuar ahora tejiendo puntos altos. En total necesito hacer 16. Este ya es el primero.
hago el 2 y el 3 adentro de mi casita, 4, 5 y 6 adentro de mi casita, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Continuamos ahora con casitas. En total necesito 3, tejo 2 cadenas, fijo encima de mi último punto alto, 2 cadenas, fijo encima del primer punto alto siguiente, 2 cadenas y fijo encima de mi cuarto punto alto siguiente. Vamos a continuar con puntos altos. Este es el primero. Tejo el 2 y el 3 adentro de mi casita y el 4 encima de mi siguiente punto alto. Vamos a continuar ahora tejiendo casitas. Necesito 8 en total. La separación siempre será de 2 cadenas, 1, 2, 3, 4, fijo la 5 encima de mi primer punto alto, la 6 encima de el cuarto punto alto, la 7 encima del séptimo punto alto y la 8 encima de mi último punto alto. Así. Vamos a continuar ahora con puntos altos. Este es el primero de 4. Tejo el 2 y el 3 adentro de mi casita y el 4 encima de mi siguiente punto alto. Voy a tejer 2 cadenas, me brinco 2 puntos altos, fijo en el siguiente, 2 cadenas otra vez, me vuelvo a brincar 2, fijo en el siguiente, 2 cadenas, fijo encima del último punto alto. Aquí ya llevo 3 casitas y voy a completar con estas mismas 7 que tengo de la vuelta anterior para en total sumar 10. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 en total. Y de esta forma cerramos nuestra vuelta número 34. Vamos a girar nuestro tejido. Vamos con la vuelta 35. Vamos a comenzar nuestra vuelta con 5 cadenas. Tomo lazada, fijo encima de mi siguiente punto alto y obtengo mi primer casita.
Necesito tejer 7 casitas en total, separación siempre de 2 cadenas entre cada una y me voy apoyando en las que tengo abajo. 3, 4, 5, 6 y 7 casitas en total. Continuamos ahora con puntos altos. Este es el primero de 10. Hago el 2 y el 3 adentro de mi casita, el 4 encima de mi siguiente punto alto, 5 y 6 adentro de la casita, 7 encima de mi siguiente punto alto, 8 y 9 adentro de la casita y el 10 encima de mi siguiente punto alto. Tejo 2 cadenas y fijo encima de mi cuarto punto alto una casita. Vamos a continuar otra vez con puntos altos. Este es el primero de 10. Tejo el 2 y el 3 adentro de la casita, 4, 5 y 6 adentro de mi casita, 7, 8 y 9 adentro de la casita y 10 puntos altos. Así. Vamos a continuar ahora con casitas. Necesito tejer 4 en total. Hago 2 cadenas, 1, 2, 3 y 4. Continuamos con puntos altos. Este es el primero de 4. Tejo el 2 y el 3 adentro de mi casita y el 4 encima de mi primer punto alto siguiente. Voy a continuar con casitas. Hago 2 cadenas de separación entre cada una. Fijo encima de mi cuarto punto alto la primera, 2, 3, fijo la 4 encima de mi primer punto alto y la 5 la voy a fijar encima de mi cuarto punto alto de la vuelta anterior. Continuamos ahora con puntos altos. En total necesito 10. Ya tengo aquí el primero, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Continuamos ahora con una casita. Tejo 2 cadenas,
fijo encima de mi último punto alto de abajo y vuelvo a tejer puntos altos. En total necesito 13. Este ya es el primero, 2 y 3, adentro de mi casita, 4, encima de mi siguiente punto alto, 5 y 6, adentro de la casita, 7, encima de mi siguiente punto alto, 8 y 9, adentro de mi casita, 10, encima de mi siguiente punto alto, 11 y 12, adentro de mi casita, y el 13 encima de mi siguiente punto alto. Así. Vamos a cerrar nuestra vuelta con casitas. Hago 2 cadenas, fijo encima de mi cuarto punto alto de la vuelta anterior, 2 cadenas y fijo encima del último punto alto de la vuelta anterior. Necesito 18 casitas en total. Ya tengo aquí 2 y las otras 16 ya las tengo marcadas. Recuerden que siempre vamos a tejer 2 cadenas de separación entre cada una. Aquí ya llevo 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 casitas en total. Y de esta forma terminamos nuestra vuelta número 35. Vamos a girar nuestro tejido. Vamos con la vuelta 36. Comenzamos nuestra vuelta con 5 cadenas. Tomo lazada, fijo encima de mi siguiente punto alto. Tejo 2 cadenas de separación. Y voy tejiendo casitas. En total necesito 13, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
Perdón, princesa, se me hizo un nudo. Ahora sí, 3, 6, 9, 11, 12 y 13 casitas en total. Vamos a continuar ahora con puntos altos. Este es el primero, tejemos 16 en total. Hago el 2 y el 3 adentro de mi casita, el 4 encima del siguiente punto alto, 5 y 6 adentro de mi casita, 7, 8 y 9 adentro de mi casita, 10 encima de el siguiente punto alto, 11 y 12 adentro de mi casita, 13 encima de el siguiente punto alto, 14 y 15 adentro de mi casita y el 16 encima de mi siguiente punto alto. Así. Vamos a continuar ahora con casitas. Tejo 2 cadenas, fijo encima de mi cuarto punto alto, 2 cadenas, fijo encima de el séptimo punto alto siguiente, 2 cadenas y fijo encima del décimo punto alto de la vuelta anterior. Vamos a continuar ahora con puntos altos. Este es el primero de 10. Tejo 2, 3 y 4 encima de los mismos que tengo abajo. El 5 y el 6 los voy a tejer adentro de mi casita. A partir del 7 encima de cada punto alto de abajo, 8, 9 y 10. Continuamos otra vez con casitas. Voy a tejer 2 cadenas, me brinco 2 puntos altos, fijo en el siguiente 1, 2 cadenas, fijo encima del último 2, 2 cadenas y fijo encima de mi siguiente punto alto, la tercera. Continuamos ahora con puntos altos. Este es el primero. Hago 2 y 3 adentro de mi casita, el 4 encima de mi siguiente punto alto, 5 y 6 adentro de mi casita, 7 encima de mi siguiente punto alto, 8 y 9 adentro de mi casita, 10 encima de mi siguiente punto alto, 11 y 12 adentro de mi casita y el 13 encima de mi primer punto alto siguiente. Así. Vamos a continuar ahora con una casita. Tejo 2 cadenas y fijo encima de mi cuarto punto alto de la vuelta anterior. Vamos a continuar ahora con 4 puntos altos. Este es el primero. Hago el 2 y el 3 adentro de mi casita y el 4 encima de mi siguiente punto alto. Continuamos con casitas. Tejo 2 cadenas, 1, 2 y fijo mi tercer casita encima del primer punto alto siguiente. Continuamos con puntos altos. Este es el primero, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Continuamos con una casita, tejo 2 cadenas, fijo encima de mi primer punto alto siguiente, vuelvo a tejer 10 puntos altos. Este es el primero, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y cierro mi vuelta tejiendo estas mismas 7 casitas. Hago 2 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 casitas en total. Y es así, princesas, como queda terminada mi vuelta número 36. Pues vean, ya vamos bastante avanzadas con nuestro proyecto. Espero que lo vayan haciendo conmigo y que les esté gustando tanto como a mí. Yo hasta aquí voy a dejar este video, como siempre, agradeciendo muchísimo el favor de su atención. Deseo que sigan pasando un excelente día, que Dios me las bendiga siempre y nos vemos en nuestro próximo video. Muchas gracias. Bye.